En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jan? Bien, aquí estamos a 2 semanas de las elecciones en Perú, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, de que pasaron las elecciones. Pasaron, bueno, no, menos una semana, pero parecen 2. Es igual como con Trump. Las elecciones en Perú tienen el mismo efecto que el gobierno de Donald Trump. Es eterno y es angustioso y doloroso. Pero pues sí, ya saben, o sea, los peruanos estamos preparados para entender los tiempos del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, porque tenemos elecciones y nuestras elecciones presidenciales son el equivalente al martirio, ¿no? Social, el martirio colectivo de todo el pueblo, de toda la sociedad peruana. Pero sí, ya. Así, en esas estamos. Así estamos. Así llegamos a este nuevo capítulo del último lector, ¿no? Sí, ya el episodio 9. Exactamente, es el episodio 9. Y que hay algo muy interesante. Esto es una total coincidencia. Pero justo en este episodio que ocurre en esta coyuntura tan particular, estamos en abril del 2026, si esto lo ven en el futuro, seguramente lo verán en el futuro, busquen qué pasaba en abril de 2026 en Perú, para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, pues sí, justo coincide que abordamos un momento complejo, ¿no? Donde todo se sacude en la sociedad peruana cuando hay elecciones, con el libro que justamente decidimos leer en este noveno capítulo del último lector. Ahorita les decimos de qué libro se trata, pero bueno, a ver, aparte del sufrimiento electoral, ¿qué más te cuentas, Carlos? Bien, acá por acá el clima por fin va cambiando, ya es abril y como dicen, las lluvias de abril traerán las flores de mayo, así que eso por un lado es positivo, se va dejando un poco el frío atrás y eso nos da cierta esperanza, a pesar de cómo va el mundo, ¿no? ¿Cómo va todo por allá, por México? Pues aquí está la cosa, bueno, más o menos estable. Yo estoy bastante desconectado de la realidad mexicana en estos días, o sea, me he dedicado estoy tan clavado con lo que pasa en Perú que me he desconectado un poco de lo que ocurre en México. Claro, eso pasa porque estoy de vacaciones. Si no estuviera de vacaciones no podría desconectarme de la realidad mexicana. Mi trabajo, soy periodista, consiste en estar conectado a la realidad de lo que pasa y de donde vivo, en este caso en México, así que pues, pero ahorita mismo, según yo, está tranquilo. No está, o sea, todas las cosas locas están pasando fuera de México, felizmente para los mexicanos. Acá lo que están haciendo los mexicanos es esperar que ya viene el mundial. Ya viene el campeonato mundial de fútbol, que ya saben que una de las sedes es México, otra sede es ahí Estados Unidos. Somos el podcast mundialista también, así sin queriendo. Resulta que uno en México, otro en Estados Unidos, tenemos el mundial ocurriendo cerca de casa. Yo ahora que hablas del mundial me pregunto si vendrá gente aquí, o sea, con todo lo que pasa. Hay todo, ¿no? Ya sabrás todo el rollo que hay acá con el gobierno, la inmigración, pero también aquellos fanáticos del fútbol sabrán que la FIFA, pues, que a cada entrada y a cada boleto de tren le está, ¿no?, poniendo una tarifa carísima, ¿no? Entonces yo me imagino, pregunto si los fans del fútbol estarán dispuestos a pagar tanto para ver a su equipo, y además de sufrir ciertos atropellos por parte del gobierno, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Al margen de eso, el fútbol ahí va, ¿no? Deberíamos dedicarle al menos un capítulo al último lector, al lector futbolero, ¿no? Al lector futbolero, bueno, vamos a ver, pero tiene que ser escritor peruano. Bueno, vamos a encontrar la manera, pero ciertamente el mundial, ya sabemos, pasión de multitudes, el fútbol, legítima pasión de multitudes, pero con la cual, lamentablemente, aunque esto también es parte de la normalidad de nuestro mundo, la FIFA lucra de lo lindo, lucra rico con el mundial de fútbol, y pues no hay quien la detenga. O sea, además, ya saben, si hay algo más, pocas cosas son más poderosas que la FIFA en este planeta. Así que bueno, así la cosa, pero bueno, siempre podemos ver las cosas por la tele, siempre podemos ver partidos por la televisión. Acá la idea de ir a ver un partido al estadio es
así de locos, imposible, con los precios Sí. que te cobran, o tienes que estar sujeto a la suerte, ¿no? Porque hay un sorteo, hubo un sorteo en su momento para poder tener derecho a comprar un boleto del mundial. Cualquier entrada, primero tienes que salir sorteado, y ya una vez que sales sorteado, ahí entras a la puja, ¿no? Porque pues ahí están los precios, si te alcanza o no te alcanza, y si no te alcanza y después quieres comprar en reventa, ya olvídate, ¿no? En fin, entonces está difícil, pero bueno, ahí viene el mundial, igual el ambiente siempre es siempre es animoso, o sea, uno no deja de emocionarse un poco por el entusiasmo de los fans. Digo, es un mundial raro aparte, ¿no? Es un mundial dividido entre 3 países, la gran mayoría de los partidos que juegan en Estados Unidos. Acá en México se juegan creo como 13 en total. Algunos en Ciudad de México, otros 2 en Guadalajara y en Monterrey. Pero bueno, algo nos tocará de mundial. Aparte acá donde yo vivo, ¿no? el Estadio Azteca no me queda muy lejos, así que pues algo veré el color. Algo les iré verá. contando. Yo les iré contando más adelante cuando ocurra, ¿no? Porque todavía falta un poquito. Sí, verdad que habrá que tener en cuenta eso para que aquellos que estén viajando al mismo momento, ¿no? Pienso porque será todo un ajetreo en esa época. En eso Pues sí, es cierto, se pone, es una cosa, a mí lo que no niego que pese a todas estas cosas que que a uno le aguan un poco la fiesta mundialista, no ver el lucro excesivo, ver cómo la gente no cualquiera puede ver un partido, y pese a la restricción que en general está por los precios y por el hecho de haber dividido el mundial en 3 países, insisto, a pesar de eso, yo confieso que es la primera vez en la vida que voy a estar en un país mientras ocurre un mundial, y de hecho por mi trabajo me va a tocar cubrir algunos partidos del mundial, eso ya lo sé, eso ya me lo dijeron, entonces será mi primera cobertura mundialista. Mira. Jamás pensé que iba a cubrir un mundial de fútbol, aunque fueran partidos así medio pelo. Pero imagínense, bueno, pero ya podremos ir comentando eso. Y más bien, ya que nos estamos yendo por las ramas mundialistas, lo cual no tiene nada de malo, está bien. A todo el mundo le gusta el fútbol. Bueno, casi todo el mundo. Pero bueno, vamos de vuelta a lo que estábamos diciendo. Decimos que el libro que vamos a leer en este capítulo, o que hemos leído para este capítulo y para conversarlo, yo creo que no exagero en decir que es uno de los monumentos, es uno de los hitos de la literatura peruana. Así, una de las novelas profundamente más trascendentales, una de las novelas que, insisto, son pilares de lo que se llama literatura peruana. Eso por una parte. Por su valor literario, por su valor artístico, estético, como queramos verlo, por una parte. Pero además, lo que le da esa dimensión de monumento, ¿no? De hito literario, pues es la temática, ¿no? Es la ambiciosa, necesaria y profunda temática que aborda, ¿no? A través de no solamente la historia de un personaje, sino más bien de la historia de todo un pueblo, si acaso de toda una sociedad o de todo un país, ¿no? En un determinado momento, en este caso el Perú, en la primera mitad del siglo XX, porque es en esta época, es en estos años en los que transcurre la historia que vamos a abordar. ¿Qué nos dices, Carlos? Si quieres ya tú mételo, di los nombres ya. Yo me la paso haciendo de suspenso, claro, cuando en la promoción del podcast ya todo el mundo ya sabe de qué vamos a hablar, pero bueno, ya, dale tú. Bueno, sí, el libro del que vamos a hablar hoy día es El mundo de Sancho y Ajeno. Es un clásico de la literatura, ¿no? Escrito por Ciro Alegría, un gran escritor peruano. En su momento, súper famoso internacionalmente por muchas razones, escribió mucha de su literatura fuera del Perú, pero El mundo de Sancho Ajeno ganó el Premio Internacional de Novela cuando fue escrita. Entonces hay un montón de datos acá que iremos comentando a lo largo de esta hora, de la importancia de esta novela, no solamente a nivel no pues peruano, sino latinoamericano, ¿no? Se tradujo muy rápidamente, se hizo toda una edición, digamos, un tiraje bastante amplio para que toda la gente la pueda leer. Luego se publicó en Perú en varias ediciones populares también para que llegue al público. O sea, es una novela que yo me pregunto también cuánta gente la habrá leído, porque básicamente Ciro Alegría publicó 3 libros, el más famoso, El mundo de Sancho y Ajeno, los otros son Los perros hambrientos y La serpiente de oro. Estoy yendo de atrás, del último hacia atrás, hacia el primero.
Y bueno, el efecto, la novela, la propuesta, la escritura, lo ponen al nivel pues de las grandes obras literarias ah, universales, ¿no? O sea, se le ha comparado con Los Miserables, se le puede comparar con las novelas de Dostoyevsky, ah, con la novela de Flaubert, es decir, son grandes clásicos de la literatura universal. Eso para ir empezando, ¿no? Sí, de hecho, justo ahorita mencionaba la palabra que le robé a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tiene un prólogo a la edición que hemos leído. Tiene un prólogo que aparece escrito en 1967, ya, bueno, hace buen rato, justo el año en que murió Ciro Alegría. Entendemos que seguramente Vargas Llosa lo escribió en homenaje a Ciro Alegría, este prólogo. Y justamente él menciona que pues, la novela es algo así como un fresco. Yo le sumaría así arriesgándome, no guardándome un poco los tecnicismos académicos, yo me atrevería a decir que es una novela total, ¿no? La famosa novela total, que bueno, debe tener muchas definiciones académicas y técnicas específicas, pero yo lo entiendo así, como estas novelas que retratan, insisto, un mundo completo, ¿no? O sea, todo un mundo y lo que pasa en él, ¿no? Entonces, en ese sentido, novela total es una suerte de epopeya, para mí es como una épica de una comunidad, y no una epopeya y una épica trágica, sin duda, la de la comunidad que cuenta, la comunidad de Rumi, es una comunidad, entiendo, no sé si ficticio, no, me imagino que sí, o sea, pero en todo caso, todo lo que ocurre es una novela muy basada y fundada en la realidad. Hay la mayoría de personajes, o varios de los personajes, son personajes reales, que existieron, y en momentos históricos bien descritos, ¿no? Pero pues por eso señalar este hecho de que tiene esta talla monumental, ¿no? O sea, compararla como Vargas Llosa, pues es justamente en este prólogo quien la compara entusiastamente, con convicción, con mucha razón, la compara pues con Los Miserables, ¿no? Por ejemplo, de Víctor Hugo, por decir algo. A mí me recordaba mucho, insisto, a las novelas clásicas que he leído alguna vez, porque tiene toda esta, estéticamente, artísticamente, es una novela de una época antigua. ¿A qué me refiero con esto? El mundo es ancho y ajeno pone un pie y establece, y eso lo señala justo Vargas Llosa en el prólogo, establece o pone el hito que hacía falta en la literatura peruana. Pero es un hito que se pone muy tardíamente, es una novela que se publica en 1941, se escribe pues en estos años, los años fines de los años 30, se publica en 1941, y que llega como con unos 180 años de retraso en términos estilísticos, técnicos, ¿no? O sea, porque es una novela a la usanza de las que se escribían a mediados del siglo pasado en Europa, ¿no? Las novelas rusas o las novelas francesas de esa época son de bastantes años antes, y Claro. estilísticamente El mundo Sancho y Ajeno es una novela de esa índole, con esa clase de lenguaje, con esa clase de características técnicas, ¿no? Insisto, la Mm. parte estética, técnica es muy marcada, insisto, es una novela ambiciosa porque genera pues tiene esta cualidad de describir, para describir un mundo, pues uno tiene que describir con detalle una serie de cosas, desde los ambientes, los lugares, el paisaje, ¿no? Los personajes, cómo son elaborados con mucho cuidado, nos describen cada cosita, cada detalle, desde su físico hasta su personalidad y sus experiencias. En cuanto a los paisajes, igual. En cuanto al estatus de la sociedad, lo mismo. O sea, se hace con lujo de detalle y se hace con un léxico y con digamos, una prosa exquisita, ¿no? O sea, es un nivel técnico notable. Entonces, pero eso, digamos, Claro. cuando salió la novela, eso en el mundo, digamos, donde se hacía la gran literatura, llámese Estados Unidos o llámese Europa, ya estaban en otra cosa, ¿no? O sea, técnicamente hablando, estéticamente hablando, ya se hacían otras cosas, ya se estaba innovando, ya había posmodernismo, ya había otras cosas ocurriendo. Sin embargo, Ciro Alegría, creo que con razón y oportunamente, aunque fuera muchos años más tarde, escribe una novela a la usanza de cosas más clásicas, ¿no? Que venían de antes. Claro, lo que también había que pensar que en el Perú, pues toda la novela es, es todavía un objeto de arte o un trabajo cultural muy joven. O sea, eso también a mucha gente no le gusta quizás esa realidad, pero la novela es realmente en la novela moderna en Perú empieza con Vargas Llosa para adelante, más o menos y antes
sin desmerecer el trabajo de ninguno de los escritores del que hemos hablado acá, para nada, todavía están con un pie un poco más atrás, ¿no? O sea, en términos de desarrollo técnico, pero no en el contenido, ¿no? O sea, el mundo del Sancho de Ajeno, o sea, lo que ya muestra es una propuesta ambiciosa de tratar de, primero, enfocarse en la vida de esta comunidad y sus problemas, del cual hablaremos un poco más adelante, pero también, como te he dicho, a partir de ese ejemplo, tratar de mostrar cómo afecta a o sea, cómo lo que le afecta a esa comunidad empieza digamos, a esparcirse por todo el Perú y empieza a ser como una suerte de mapeo de todos los personajes flejos ya de la comunidad, ¿no? Afectada por las injusticias en las que son maltratados, ¿no? Entonces, termina representando pues en la selva de Perú, por supuesto la costa peruana, Lima, ¿no? Y por supuesto los asentados de la sierra. O sea, es una novela ambiciosa por donde se le mire, con que también a mí también me recordaba, por ejemplo, a Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Este tipo de novelas también, que donde hay mucha descripción de los paisajes, la ciudad, los pueblos, la gente, ¿no? Para que quede claro quién es quién y sus características, ¿no? Entonces, eso sí es muy, digamos, es una novela con un pie atrás, digamos, del 19, con un tema que viene pues desde la colonia, ¿no? O sea, el problema de las tierras, ¿no? Claro, Actualizado para el siglo XX. ese es otro valor, a los valores estéticos que estamos mencionando ahorita, lo que hay que sumarle, lo que le da la total trascendencia al mundo Sancho de Ajeno es el valor de denuncia, el valor político, es enormísimo. O sea, ahí sí, es una novela que incluso escuchaba comentar a un crítico literario al respecto, es una novela que cuando salió, para empezar se publica desde Chile. ¿Qué hacía en Chile Ciro Alegría? Estaba exiliado, perseguido político. Él tuvo que irse, estuvo en la cárcel al menos un par de veces en Perú por ser aprista, militante del Partido Aprista Peruano. Los peruanos sabemos de qué hablamos, pero bueno, perseguido político porque obviamente el Partido Aprista era un partido de raíces o de orígenes socialistas, algunos incluso en su fase primigenia lo ubicaban cerca del marxismo, del comunismo. Poco a poco el APRA fue deslindándose o marcando ciertas distancias, pero sin duda era un partido, perdón acá por los cohetes, sin duda era un partido que abrazaba la causa popular y que tenía mucho de la política socialista o de izquierda, de la reivindicación de los más oprimidos, de la población indígena, que en el caso del Perú pues era sometida salvajemente de manera profundamente injusta, a vivir en condiciones indignas, en permanente abuso de la clase criolla, de la clase alta. O sea, lamentablemente Perú nunca tuvo una revolución indígena, ni hasta entonces tuvo una reforma agraria, como de pronto sí ocurrió en otras partes. Entonces esta injusticia estaba ahí. Y ese es el gran valor de la novela. Insisto, Ciro Alegría estaba exiliado en Chile por su causa política. Él participó de la famosa rebelión de inicios de los años 30 en Trujillo, donde el APRA se rebela y arma casi que una pequeña guerra civil allá en Trujillo y luego es severamente reprimido por el gobierno de Sánchez Cerro, si no me equivoco, el de esos años. Entonces, en ese contexto, evidentemente, Ciro Alegría tiene que irse. Después de haber estado en la cárcel y todo, se tiene que ir, como huye como él, gente como Luis Alberto Sánchez, que otra vez volvemos a mencionar a Luis Alberto Sánchez, pero resulta que ellos sí son camaradas de época, como compañeros partidarios, y ambos muy interesados en la literatura. De hecho, por eso, y acá hacemos una pequeña flashback al episodio anterior de Duque, decíamos, Duque se editó en Chile en 1934, ¿no? Era porque estaban todos exiliados, porque Luis Alberto Sánchez también había tenido que arrancarse del Perú porque era un perseguido político, igual Ciro Alegría, entonces por eso es que Ciro Alegría también publica desde Chile, porque está viviendo los años de exilio, ¿no? Está perseguido en Perú y pues no puede volver a Perú porque en Perú no le va a ir bien. Y saca esta novela que es una enorme denuncia al estado de cosas del Perú en aquella época. Es una época en la cual todavía estábamos a 20, al menos casi 30 años de distancia de lo que sería finalmente la reforma agraria de 1968 con el gobierno de Velasco. Entonces todavía había un orden de hacendados, de gamonales, que eran todopoderosos, dueños y terratenientes de grandes sectores grandes sectores del territorio peruano en la sierra, y que evidentemente pues imponían a sangre y fuego su voluntad y sus intereses contra las comunidades indígenas. Rumi, la comunidad de la que habla el mundo Sancho de Ajeno, justamente es una de esas pocas comunidades indígenas que no están
que no son parte de algún de los territorios, de los terrenos de un hacendado, de algún terrateniente, y que viven bajo sus costumbres y sus usos, ¿no? Bajo su propia, digamos, su propio ordenamiento ancestral, ¿no? O sea, ellos viven de una forma de vida, de una forma de relación con la tierra y de relaciones entre los comuneros que viene del pasado, viene, insisto, del tiempo de los incas. Y ellos mantienen eso, preservan esta íntima unión con la tierra y de alguna manera viven bajo ese orden. Y los hacendados, que evidentemente lo que quieren es más mano de obra para que les siga trabajando sus enormes territorios, lo que hacen es ir mediante artimañas legales y mediante abusos, lo que hacen es ir tomándose las comunidades y agarrando a esos comuneros para que les trabajen por una miseria y adueñarse de sus tierras, simplemente. O sea, esa es la idea. Rumi trata, y acá ya entramos un poco en la trama de la historia, Rumi es una de esas pocas comunidades que se mantienen viviendo bajo sus usos y costumbres de toda la vida, que vienen desde los tiempos prehispánicos. Y son, obviamente, víctimas del abuso del hacendado villano monumental, hay que decirlo en términos literarios, Álvaro Amenábar, ¿no? O sea, un villano de esos, ¿no? O sea, de terror. Y al frente, la figura del gran alcalde de la comunidad, el venerable, entrañable Rosendo Maki, ¿no? O sea, que es el otro gran personaje, ¿no? Uno de los grandes personajes de la historia. Yo creo que ahí, pues claro, la novela tiene bueno, al valor de novela como arquitectura del lenguaje y de la historia, eso no es innegable. Y por otro, obviamente, pues es la denuncia que hace la novela, ¿no? Sin faltarse a ella misma como novela, o sea, digamos, se respeta su propia lógica y va creando, o sea, poco a poco va construyendo por qué el pueblo de Rumi es digamos, sufre estas injusticias, ¿no? O sea, desde el inicio, desde que arranca la novela con esta palabra que Rosendo dice, desgracia, ¿no? La novela empieza con esto ya porque él ha visto una serpiente y esta serpiente que va por ahí caminando, bueno, arrastrándose muy cerca de él, es un mensaje, si quieren, de mal agüero, de que algo malo va a pasar, ¿no? En el pueblo. Y efectivamente, o sea, la novela es eso, es una tragedia que poco a poco, ¿no? Desde el 24, en 24 capítulos se va contando cómo este hombre Amenábar trata de quitarle las tierras que pertenecen a la comunidad, ¿no? La comunidad tiene sus propias papeles, documentos, pero claro, va a luchar contra la ambición de este hombre, ¿no? Que al final efectivamente va a ganar, ¿no? Pero la novela tiene como dos momentos importantes. La primera en que ellos pelean legalmente, la comunidad, ¿no? Y todos los del pueblo, y pierden y tienen que dejar la comunidad, ¿no? Y se van a otro pueblo que ahorita no recuerdo bien el nombre, donde tienen que retirarse. Y al mismo tiempo, en eso va contando también la historia de otros personajes que dejan la comunidad para irse a vivir a otras partes, que también sufren injusticias, ya sea en la selva, por la explotación del caucho, y ahí también se abre toda una puerta y una ventana a todo un universo de explotación de lo que pasaba en el Amazonas o en la zona de la selva amazónica de Perú en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, estos varones del caucho que explotaban a todos los indígenas, y también a otras personas, otros indígenas que dejan la comunidad para buscar trabajo o en la costa de Perú, y también sufren sus diferentes injusticias por otros motivos. Entonces va creando una paleta de historias que construyen que la injusticia no solamente pertenece al pueblo del Rumi, sino que es algo un poco más, es más grande que lo local, es una cosa peruana, ¿no? Y ahí es que es uno de sus grandes valores como libro, ¿no? Claro, me queda una parte de la novela, pero hay más, hay mucho más. Sí, de hecho, estamos entrando a esta parte ya de entrar al argumento y creo que vamos a seguir por ahí, luego ya volveremos a hablar de la consideración de la crítica, ¿no? Y lo que se dijo en su momento, Claro. y lo que nos queda hoy, ¿no? Pero efectivamente, como bien dice Carlos, la novela es total también en esa ambición. Me parece un brillante recurso. O sea, Rumi, ya dijimos que es la comunidad protagónica, con todo su abanico de personajes, insisto, cada cual delineado y perfectamente descrito por Ciro Alegría, con un cuidado, o sea, con un detalle.
Rosendo Maki pues es el líder, ¿no? El alcalde, pero hay sus hijos, sus parientes, los regidores, las familias de los regidores, cada chiquillo, cada chiquilla, cada hombre maduro, cada uno es descrito con sumo detalle, o sea, la novela es extensa en ese sentido también porque se detiene en cada uno para que entendamos cuál es su historia, ¿no? Y cada cual tiene una historia perfecta, desde Anselmo, el niñito tullido que es adoptado por Rosendo Maki, por su esposa, y que lo crían como un hijo, pero que es un jovencito que lamentablemente tiene una enfermedad terrible en las piernas, se queda inválido, incapacitado de poder caminar, pero que tiene un talento casi sobrenatural con la música y aprende a tocar el arpa y el arpa se convierte en su mecanismo de expresión, ¿no? Con eso transmite todo lo que él no puede hacer por la frustración de ser una persona discapacitada en el campo, ¿no? Donde la fortaleza de la física, ¿no? De la capacidad de ir a sembrar la tierra es vital, o sea, es la razón, es la esencia de la vida de la gente ahí, y este chico, pues, no puede hacer todo eso, pero se sabe que tiene un talento para la música, aprende a tocar el arpa y luego él acompaña las labores del campo, que si la cosecha, la siembra, la cosecha famosa, que es toda una celebración, él acompaña tocando el arpa, por hablar de un personaje, ¿no? Pero como él hay muchos otros, insisto, cada cual retratado, insisto, con detalle y con originalidad, y dándole una cualidad única a cada quien. O sea, y todos nos tocan el corazón, ¿no? O sea, dentro de los grandes personajes que podemos mencionar, yo digo, para no... O sea, los claves son, ya dijimos, Rosendo Maki es uno, Álvaro Amenábar es... Rosendo Maki es nuestro héroe, digámoslo de alguna manera, la figura central. El gran villano, estamos hablando de Álvaro Amenábar, que es el hacendado, el principal antagonista, digamos, ¿no? Un tipo codicioso, muy poderoso, que tiene toda la influencia y el poder del mundo, pero además es sumamente sucio, es un tipo que juega muy sucio, es un tipo despiadado en ese sentido. Entonces, o sea, no solo tiene el poder del dinero y de material, sino que además, ni por eso es capaz de jugar limpio, siempre juega sucio y comete toda clase de vilezas, ¿no? Contra la comunidad de Rumi, contra sus integrantes. Entonces, todo eso está claramente retratado. Pero también tenemos, por ejemplo, hace un rato creo que lo mencionó Carlitos, el personaje de Benito Castro, que es un hijo adoptivo del alcalde Rosendo Maki, que se tiene que ir, se va joven, se va rápido de la comunidad, y eso es justo lo que iba a ir. Hay una característica que en lo que vemos que la comunidad sufre este embate, estas injusticias, estos ataques que les arrebatan, finalmente se ven obligados a dejar su pueblo, porque el hacendado Amenábar lo toma para sí, mediante un juicio totalmente tramposo, ¿no? Y totalmente arreglado. Él se queda con las tierras de la comunidad y ellos se tienen que ir a otro lado. Se tienen que ir a un territorio mucho más agreste, mucho más difícil y comenzar todo de nuevo. En ese proceso tan difícil, varios de los miembros de esa comunidad, y ahí es el interesante instrumento que usa Ciudad de Alegría, se van a buscarse la vida donde pueden, ya dado que en la comunidad ya no tienen cómo vivir, les han quitado su medio de vida y su forma de vida. Entonces algunos se va en busca del sueño del caucho, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita Carlos. Otros se van a la costa, quizás a buscar, a trabajar en la cosecha del azúcar o en el algodón. Otro por ahí, que es el caso de Benito Castro, termina metiéndose al ejército porque de pronto es la manera en la que puede hallar una forma de vida. Pero yo quería resaltar en esta diáspora que se genera de la comunidad, digamos, cómo que se dan cuenta que allá donde van, la vida que les ofrecen, la vida en las haciendas, sea de la sierra, sea de la costa, o sea irse a trabajar al caucho, a la selva, en todas la explotación es el signo común, el abuso, no hay mayor futuro. Y todos concluyen, extrañan profundamente, algunos mueren en el camino, mueren víctimas de esos abusos y quedándose con el sueño de mi comunidad. Nada, la vida nunca fue y nunca iba a ser bella, justa, que no un paraíso, ¿no? Eran gente de trabajo, pero un trabajo en el cual veían la recompensa, ¿no? O sea, trabajaban para la comunidad, pero todos tenían que comer, todos tenían algo, todos lo compartían. Entonces ahí hay una cosa fuerte ahí de Ciro Alegría, ¿no? Es como enfrentar la visión del hacendado, del terrateniente, digamos, la visión del poder del dinero y el tener propiedades, con la visión de vivir en armonía con tu comunidad y con tu medio ambiente, ¿no? En este caso con la tierra. Eso es una propuesta clara, ¿no? que plantea la historia. Claro, y por eso es tan políticamente fuerte, incluso después ya de tantos años, ¿no? Ya tiene como un poco más, unos 80 años, por lo menos esta novela, un poco el cálculo, ¿no?
o sea, su actualidad no ha muerto, ¿no? O sea, porque se siente claramente la corrupción de la clase política, de los hacendados, también de las leyes que no son iguales para todos, ¿no? Y que el pueblo no tiene manera de defenderse frente a los atropellos finalmente, tanto del gobierno o de la ley o del Estado, ¿no? No hay manera de que ellos puedan enfrentarse a eso. Entonces, hay una palabra que has dicho, Jan, me he quedado pensando esto de la diáspora, ¿no? O sea, cómo esta situación produce en las comunidades indígenas, pues, que los que viven ahí tengan que dejar sus pueblos, para buscarse la vida en otras partes, que es que son en lugares que son incluso puede ser más violentos, más terribles, ¿no? En una novela de los años 40 que reproduce más bien, digamos, en términos de lo que Ciro Alegría vivió, supo, los primeros, entre los 1910 y 1920 en el norte del Perú, ¿no? Que incluso se puede rastrear desde, como ya vimos hace unos programas anteriores, en lo que hablaba Clorinda Mato en Avecinido, ¿no? Donde también los indígenas campesinos son explotados por sus jefes hacendados, ¿no? Los gamonales. Entonces es un patrón que se sigue repitiendo, incluso hasta el día de hoy, de otras maneras, el atropello a nuestras comunidades indígenas peruanas, ¿no? Sí, de hecho, e incluso también retrato otros detalles, ¿no? Como, por ejemplo, cómo funciona el ciclo del poder corrupto, ¿no? En esto. Lo describe en ese tiempo, pero como dice Carlos, eso no ha perdido actualidad. Yo, por ejemplo, rescato un fragmentito, ¿no? Que sabemos que Álvaro Amenábar, el gran hacendado del terrateniente, los ha despojado de sus tierras, los ha expulsado, los ha obligado a irse porque les ha quitado con tricuñuelas y amenazas las tierras a la comunidad de Rumi, donde el alcalde es Rosendo Maki. Es más, Rosendo Maki termina metido en la cárcel, acusado de subversión, acusado de ser, y de hecho, el diario, poco más que terrorista. Claro, un diario de la capital o de la capital del departamento de Lima, creo que es la capital del departamento, porque se entiende que están en el norte, probablemente en La Libertad o en alguno de estos departamentos del norte de Perú. Y acá leo, por ejemplo, ¿no? Como un fragmento de la novela. Este es el texto de un diario que trata de hacer la crónica de lo que ha pasado con Rumi, con el hacendado Amenábar, y el texto del diario dice así: si bien la captura del subversivo Rosendo Maki es una victoria legítima de las autoridades, ella no dará todos sus frutos mientras otros peligrosos incitadores y secuaces continúen en la impunidad. Insistimos en la necesidad de que se envíe un batallón que, cooperando con las fuerzas de gendarmería, libre la próspera región azotada por el bandolerismo y la revuelta de tan malos elementos. Lo reclaman así el progreso de la patria y la tranquilidad de los ciudadanos. Eso parece, ¿no? Vuelve el orden, ¿no? A mí me suena. A mí me suena. Del Comercio, parece ese. Parece un editorial del Comercio, parecen eslóganes de campaña de ciertos candidatos de las elecciones nacionales de 2026. Vuelve el orden, a esos revoltosos hay que ponerlos en orden, esos subversivos. O sea, esos que no saben votar y saben pensar, ¿no? Como a esos que protestan algunos contra la minería que trae progreso al país. O sea, es tremendo. O sea, los ecos son fuertes y muy duros, o sea, y pensar que en algún momento cierta crítica literaria decía que la obra de Ciro Alegría era casi que una novela primitiva, porque no era capaz de reflejar los tiempos. Era como dicen que Carlos Fuentes la calificó como un catastro de desgracias o algo por el estilo, porque le parecía pues que era una novela demasiado pesimista, ¿no? Y además que anticuada y encima nomás un catastro de desgracias en su tiempo. El boom, cuando el boom era el boom, pues claro, el estilo, la propuesta de Alegría se veía quizás desfasada, se veía anticuada, pero miren, el tiempo hace justicia, el tiempo pone las cosas en su lugar, y lo que quizás en su momento se calificó como algo ya de modé, por decirlo de alguna manera, pues no,
al final no, al final la denuncia está ahí y es clara. Es interesante ese Yo, detalle. yo creo que también, claro, la crítica es como, una novela no puede ser tan fatalista, ¿no? Tiene que tener algún grado de esperanza, algo que permita que haya una suerte de redención de los personajes. Pero la realidad peruana, que suele ser a veces absurda, muy absurda y circularmente trágica, yo creo que aquí este es un buen ejemplo de lo que el Ciro Alegría muestra como, bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Hubiera sido dentro de la lógica de la novela, dentro de esa misma lógica, inverosímil plantear un final, ya no voy a decir feliz, pero un final al menos esperanzador, cuando la novela, digamos, la segunda parte de la novela, cuando regresa Benito Castro, ¿no? Y propone igual defender esta vez sus tierras, las tierras de donde están viviendo, pero esta vez a través ya de una suerte de levantamiento, o si quieren insurrección, ya es un punto extremo, ¿no? Que será como la excusa que va a utilizar, digamos, las leyes del orden para, pues, a masacrar a toda la comunidad, ¿no? Pero eso no es, pues, o sea, no sé, bueno, es ficción, pero la realidad del Perú del siglo XX, después de esta novela, o sea, lo que es del 60 para adelante, es un claro ejemplo de cómo las fuerzas militares han puesto orden en el Perú metiendo bala, masacrando las propias comunidades, ¿no? Entonces, digamos, como tú dices, los ecos de esta novela siguen hasta el día de hoy, se siguen sintiendo, ¿no? Es que es muy claro, digamos, su repercusión histórica. Sí, bueno, y es muy triste, ¿no? O sea, que es penoso que todavía algo escrito hablando del Perú de inicios del siglo XX, tristemente casi 100 años más tarde, pues aún resuene, porque las cosas no han cambiado del todo. De hecho, ahorita me parece también interesante insisto, por una parte el recurso de hacer que todos los personajes de Rumi que salen buscándose la vida en otras partes del país y en otros rumbos, se topan con desgracias, ¿no? Se topan lamentablemente como explicaba antes, ¿no? Se toca ahí donde van, donde tratan de buscar un espacio para trabajar dignamente, para poder vivir de su esfuerzo, etcétera, no lo logran porque en todas partes se persiste este orden de explotación, ¿no? Ya sea en el caucho, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, en todas partes es un poco lo mismo. Hay una parte de me parece muy interesante que es otro de los personajes de la comunidad que termina yéndose a Cerro de Pasco, me parece, a trabajar en las minas. Y ahí, por ejemplo, y me parece interesante porque acá de pronto, de alguna manera, Ciro Alegría muestra que sus simpatías ideológicas, ¿no? Las va colando ahí, aunque luego cambiara de ideas, que queda claro que cambió de ideas más adelante, ya luego hablaremos de algunos datos biográficos de Ciro Alegría como para que vean hacia dónde fue después de hacer esta denuncia. A mí me gusta, por ejemplo, la parte en la que habla de que cuando llegan a las minas, llegan a las minas y uno de los, ahorita no recuerdo cuál, pero es uno de los jóvenes del pueblo, que se va del pueblo, que se va de Rumi a buscarse la vida y él termina yéndose a las minas y ahí se encuentra con que hay un gringo llamado Jack. Él va para buscar trabajo como minero, evidentemente, y resulta que apenas llega, el día que llega le dicen, por si acaso, mañana empieza la huelga, porque los mineros se están organizando para hacer una huelga para pedir mejores condiciones de trabajo, básicamente, y entre los que están ahí, trabajadores de la mina, hay un gringo, hay un estadounidense llamado Jack, y menciona una parte, dice, describiendo varios fragmentos de esa parte, ¿no? Jack se acercó al secretario general de los trabajadores y le estrechó la mano. El secretario general de los trabajadores, el líder sindical, se apellida Alemparte, ¿no? Dice, oh, Alemparte, mucho bueno, mí también obrero, mí con ustedes, le dice el gringo, ¿no? Evidentemente hablando como gringo. Y dice, producía una rara impresión ver al hombre blanco y al hombre moreno, mano a mano, mirándose jubilosamente. Todos sabían que ese gringo Jack no tenía las ideas consideradas propias de los gringos, sino otras, pero nadie pensó que se uniría a los huelguistas. Los otros yanquis estaban en sus casas, allá en el bonito barrio de los chalets, y ahora Jack, bueno, la gente gritaba, ¡viva el gringo Jack! El ayudante de Jack en el taller de mecánica, un muchacho criollo que chapurreaba el inglés tanto como Jack el castellano, dijo, ¿qué se han creído que es Jack? Ya me convenció, somos socialistas.
No sabe muy bien de lo que hablan, pero Jack le ha dicho que son socialistas y venga, somos socialistas. Y Jack alza una bandera, un trapo rojo básicamente, y dice, cantemos, ¿no? Y empieza a cantar una canción socialista. Nadie, dice, sino Jack y su ayudante sabían lo que significaba esa bandera. Nadie, sino Jack y su ayudante, sabían entonar ese canto. Era un canto bronco y poderoso que azotaba el desfile como un viento cargado de mundos. Dice, esa es la descripción, ¿no? O sea, mira la descripción, digamos, sencilla, pero con una carga ahí de heroicidad, de valentía, que hacen del socialista, del comunista, que estaba en la década de los 20 en el Perú, encabezando una huelga minera. No es spoiler. 2 pasos más adelante, los gendarmes abren fuego y matan al líder sindical, dejan herido a Jack y matan también, ahí muere, el primer día que había llegado a trabajar en la mina, matan a ese comunero de Rumi que había llegado a trabajar ahí. Claro. Pero ahora y hoy, que nadie sabe quién es. O sea, increíblemente en 2026 tenemos algunos candidatos gritando fuera el comunismo, ¿no? El peligro comunista, la izquierda es el enemigo. O sea, es increíble, eso es nuestra historia. Claro, es un círculo vicioso muy triste, ¿no? Sí, pues por eso esta novela todavía, yo no sé si se mandará a leer a Ciro Alegría en estos días. Yo recuerdo en mi época, nuestra época colegial, ¿no? Nos mandaban a leer los cuentos de los primeros cuentos y Perros Hambrientos, que también es otra historia. Los Perros Hambrientos, su novela anterior también es una novela también no tan, tiene un final un poquito más esperanzador, pero también es una comunidad, un grupo de gente que se muere de hambre, ¿no? Y los perros son los que más sufren porque se mueren de hambre. Un poco para, no es ningún spoiler, pero hay, eso para que conectar un poco con la literatura anterior de Ciudad Alegría. Pero sí, o sea, la novela aparece y llena un hueco de algo que siempre estuvo en Perú y de repente es claro cuando ya se escribe como ficción, ¿no? Y dice, sí, pues hay un problema, el problema de las comunidades, que se sufren las injusticias, ¿no? Pero, por ejemplo, esto me recuerda a su manera muy diferente, ¿no? Otra propuesta diferente, la que hace Juan Rulfo en su ficción, en Pedro Páramo, pero también en sus cuentos de El Llano en Llamas, ¿no? En Pedro Páramo, por ejemplo, o sea, la historia es un poco parecida, ¿no? Este gamonal que se va a cruzar de brazos hasta que el pueblo se muera, ¿no? O sea, no va a hacer nada por ellos, y la novela, pues, es una novela de fantasmas, de alguna manera, ¿no? Todos están muertos, pueblo que ha desaparecido. Entonces ahí hay, o sea, claro, técnicamente la novela de Rulfo sí es muy diferente, pues una novela que está planteada justamente a partir de lo fragmentario, y de que hay una historia que no se puede contar completa. Aquí, en este libro, más bien lo que hace Ciro Alegría es contar la historia completa, ¿no? Es decir, este es el pueblo, estos son los personajes, a eso les pasa, en esto va a terminar. Entonces, uno tiene un panorama completo de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes hacen lo que pueden, incluso aquellos bandoleros como el Fiero Vázquez, ya que no hemos comentado, pero que es un bandolero, pero que termina ayudando a su propia comunidad porque es su comunidad, ¿no? Y muere de alguna manera defendiendo a su comunidad. Entonces, ese sentido de comunidad, todavía, digamos, la novela, si es la parte esperanzadora, si quieren, es eso, de que la comunidad existe, porque todos participan de ella, ¿no? A pesar de las fuerzas exteriores que la quieren destruir. Yo sumaría ahí que aparte siento que Ciro Alegría de alguna manera, yo creo que cuenta esta historia de forma clásica y clara y completa, porque creo que lo juzga necesario. Era un tipo brillante, era un tipo capaz. Estoy seguro que hubiera sido capaz de escribir una novela con más simbolismos, con técnicas más modernas, con recursos estéticos más elaborados y sofisticados, pero creo que es como una labor social ahí, es como decir, no, esta historia hay que contarla clarita y completa. Claro. Acá no hay lugar para simbolismos ni cosas, aquí esto hay que contarlo como es, porque es una denuncia, básicamente, es una enorme denuncia de un orden de cosas. O sea, y claro, ahora lo comparabas con Pedro Páramo, de Rulfo, que es una maravilla, pero pues es una pieza sofisticadísima, ¿no? Es una llena de simbolismo, llena de mucha imagen, que requiere preparación, requiere pensar, requiere reflexionar, requiere mucho para entender el mensaje que, como dices tú, recurre a ciertos recursos técnicos
que nos invitan a llegar de pronto cuál es el mensaje. Pero creo que, insisto, yo siento que Ciro Alegría, él no quería que hacer eso. Yo creo que él tenía que decir, esto lo tenemos que contar clarito, ¿no? O sea, o en todo caso completo y en extenso. Claro, en ese sentido sí es una novela, o sea, como hemos dicho, digamos su característica de que parece novela del 19 es porque también es muy didáctica, ¿no? O sea, que es claro lo que está tratando de decir, ¿no? Digamos, no hay medias tintas con esto, ¿no? En cambio, la novela de Rulfo o las novelas de Arguedas que vienen después ya tienen una sofisticación, va por cómo se va a contar la historia o los problemas que hay para contar esa historia. Es decir, que no lo puedo contar de la misma manera porque de repente en el caso de Arguedas, ¿no? Es que yo tengo que usar el quechua para poder realmente representar a este mundo indígena. Entonces, eso propone otro cuestionamiento de cómo contar lo que se quiere contar, ¿no? Pero sí, o sea, por eso yo creo que sí, pues el didactismo, ¿no? De que quede clara la historia del mundo ajeno es digamos, creo que sí, también concuerdo que es una decisión a priori, si quieres, de alegría para el libro, ¿no? Para una decisión escribirlo. política, diría yo. También. Es una decisión política para contar el libro. De hecho, acá rescato otro fragmentito que me parece fantástico para retratar a los personajes, ¿no? El gran villano Álvaro Amenábar y un diálogo de Álvaro Amenábar, ¿no? Esto es lo que dice textualmente según un fragmento de la novela Alegría. Álvaro Amenábar dice esto: el Perú necesita de hombres de empresa que hagan trabajar a la gente. ¿Qué se saca con humanitarismo de 3 al cuarto? Trabajo y trabajo. Y para que haya trabajo, precisa que las masas dependan de hombres que las hagan trabajar. Luego Amenábar habla de sus hijos. No he tenido suerte. Habla de su familia, dice, no he tenido suerte. Ahí tiene usted a mi hermano Ramiro. Desde el colegio dio pruebas de intelectualito y ha terminado de médico partero. ¿No le parece una degeneración? Elías, peor todavía, doctor en letras y profesor de historia. Doctor en letras, ¿ha visto usted? Es lo que se llama afeminarse. Ya que quisieron tener profesionales liberales, debieron ser abogados y serlo de nota, hacer temblar el foro nacional. Las niñas son hogareñas y las casaré bien. Y nada de estudios. Su 5º año de primaria y a formar su hogar. Las muchachas y los hombres al trabajo. Fue un error de mi padre el ilustrar demasiado a mis hermanos. Necesitamos hombres prácticos. ¿Le suena? ¿Te suena? Acabo de escuchar aquí en inglés. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, ¿no? A mí me suena un montón a mucha gente hablando hoy en 2026, abril de 2026. Ese discurso así, pues, conservador, radical, no ha muerto, ¿no? Sigue vivo y cada vez más vivo, tristemente, ¿no? Sí, pues sí, en verdad sí. La practicidad, digamos, del mundo de la derecha, ¿no? Es algo siempre... Pues, eso y otra cosa, yo digo, ahorita pensando, creo que estamos dando ya un fresco, un brochazo, digamos, dejando más o menos claro cómo va la historia. A mí me parece interesante, volviendo, aparte, metiendo la inclusión del mundo de Sancho y Ajeno en este capítulo, a mí me sirve mencionar, por ejemplo, si han estado siguiendo la secuencia de los capítulos del último lector, hay algo interesante. Nuestros 2 episodios anteriores han sido sobre, el episodio 7 fue el de La Casa de Cartón y el episodio 8 fue el de Duque, ¿no? De José Díaz Canseco. Es interesante porque tanto La Casa de Cartón como Duque son 2 libros que hablan de lo que pasaba en Lima en los años 20. En los años 20 más o menos. Perdón, acá tengo un pequeño escándalo de mis perros. Perdón, discúlpeme. Bueno, a ver, démosle chance. A ver, un segundo, a ver. Bueno, a ver cuál se cae. Pero bueno, quiero terminar la idea de que los perros hambrientos, sí, los perros hambrientos. Pues no están hambrientos, ya comieron. Bueno, decía que tanto Duque como La Casa de Cartón narran un poco lo que pasaba en Lima o la sensibilidad de Lima, ¿no? O sea, en ese tiempo, literariamente hablando, son historias distintas, ¿no? Pero tienen que ver con lo que ocurría en Lima, mientras que Ciro Alegría, en esta novela de años posteriores, de alguna manera nos cuenta lo que estaba pasando en la misma época en que ocurrían, pónganse, La Casa de Cartón y Duque, pero lo que estaba pasando en las provincias, ¿no? Lo que estaba pasando en este caso en la Sierra Norte del Perú. Y es interesante porque nos damos cuenta
de que la literatura, nuestra corriente, nuestra historia literaria, de alguna manera había llevado un camino muy centrado en la capital, muy centrado en lo que ocurría en Lima y en los temas de Lima, digamos. Y llega Ciro Alegría y luego llegará Arguedas y seguirán partiendo otros escritores que empiezan a contar, salen de Lima y empiezan a contar lo que pasa adentro. Y el mundo que se vive adentro es muy diferente, la situación que se vive adentro es otra. Estamos hablando de historias sociales, profundamente sociales, de profunda denuncia, de denuncia justamente de un estado de cosas y un modo de vida pues que estaba muy lejos de lo que pasaba en las capitales, ¿no? O sea, eso también marca eso para mí me parece interesante y digamos, como apuesta acá el último lector en este caminito que estamos siguiendo de lecturas de libros de literatura peruana, pues esto nos muestra, ok, Lima iba por acá, pero empiezan a llegar estos escritores y empiezan a hablarnos ya de otro lado y desde otras perspectivas, ¿no? O sea, eso creo que quería sumarlo porque creo que es valioso. Yo sé que se nos va el tiempo, como siempre, volando, pero quería leer esta parte, después de tantos años no es spoiler, así que bueno, que es el último capítulo donde Benito Castro habla con la comunidad, ¿no? Y dice, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Y les llama pues a levantarse. Es un poco largo, pero sí que voy a leer una parte nomás, ¿no? Dice... solo tengo que pedirles un esfuerzo, dice Benito Castro, ¿no? Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Amenábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente, pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirla en el socavón. Aura ambiciona Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. Para eso nos necesita, para hacernos trabajar de la mañana a la noche, aunque nos maten las tercianas. Él no quiere tierra, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Ahí están baldías llenas de yuyos, arbustos, sin saber lo que es la mano cariñosa del sembrador. Las casas se caen y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tierras de Yanañahui, sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en estas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que manda se justifican diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo comuneros conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho, pero ajeno. Sí, esa es la arenga, aparte, esa es la arenga que está dando Benito Castro. Eso que acaba de leer Carlitos, es el momento en que Benito Castro se está parado en medio de todo el pueblo levantado en armas, que está a punto de salir a enfrentarse a las autoridades, al ejército, a la policía, para defender su pueblo, defender sus tierras, defender que no se las quiten. Y eso, pues, es tremendo. Y ahí es donde, en esa arenga final, es donde sale el título del libro. Digamos, es clara la intención política, la intención de levantar al quien lee, abrirle, despertar la conciencia del lector, ¿no? O sea, de una realidad tremendamente injusta. Y eso creo que para mí tiene también un valor, eso es lo que da mucho cuenta del valor político de la novela. También aparte el arco de personaje de Benito Castro es fantástico, porque Benito es uno de los primeros que se va del pueblo y no se va por los problemas con el hacendado Álvaro Amenábar, se va porque tiene un pleito, me parece, donde termina por defenderse de un pleito, no recuerdo las razones del pleito en este momento, pero él se agrede o tiene que, no sé si le quita la vida, si mata a alguien que lo estaba persiguiendo injustamente, digamos, y él por defenderse lo mata, y Rosendo Macri le dice, vete, mejor vete, porque acá no te van a hacer justicia, nadie va a entender que te defendiste, vete, búscate la vida, pero vete de acá, como para protegerlo, le dice, vete, le da lo que puede, y digamos, así, eso es lo que pasa con justamente la situación de Benito. Y Benito Castro hace un recorrido enorme, ¿no? O sea, va yendo por puntos y varios lugares. En algún punto llega a Lima y se queda trabajando en Lima, o más bien en el Callao, está trabajando en el Callao, algunos barquitos que llevan y bajan y suben a la gente que llega de los barcos de pasajeros. Y cuando está ahí, Benito Castro, uno de sus amigos, una de las personas que lo ayuda, que lo acompaña en el trabajo, el que le da empleo, es un sindicalista. Y poco a poco ese sindicalista le enseña a leer a Benito Castro y le va enseñando las ideas del sindicalismo.
le va enseñando las ideas, incluso al final él dice, recuerda a Benito Castro, bueno, y lo último que me decía, hablaba de tesis, de antítesis y síntesis y de materialismo histórico y no sé qué cosas que no entiendo bien. Pero bueno, está claro que evidentemente está recibiendo una formación obviamente marxista y de defensa de los derechos, ¿no? El sindicalismo le va leyendo constantemente las noticias porque todo el tiempo llegan noticias a Lima de los muchos revoltosos que se están levantando contra el orden de los hacendados, ¿no? Y llegan de todos lados. E incluso algunos de los personajes que son citados por Alegría en este recuento de noticias que van recibiendo en Lima son de rebeliones que efectivamente ocurrieron. O sea, personajes reales de la historia peruana, porque las rebeliones indígenas, los intentos de revolución indígena o de revolución peruana fueron muchos en esa época y todos fueron aplastados, tristemente. Nunca se logró esta reivindicación porque pues, las fuerzas del orden fueron más eficaces en sostener el statu quo, ¿no? Entonces eso también es interesante como documentación de ese momento de la historia peruana, ¿no? De alguna manera los intentos de rebelarse contra este orden tan injusto estaban ahí, desafortunadamente no llegaban a buen final. Y entonces, volviendo a Benito Castro, pues él con todo ese aprendizaje de vida, ese recorrido que ha hecho por el Perú, regresa a su pueblo. Rosendo Maqui ya ha muerto en la cárcel, el pueblo Rosendo Maqui injustamente, y él primero pues llega a su pueblo, llega con toda la esperanza de poder ver a su padre adoptivo, no lo puede ver tanto él como su mamá adoptiva, ya han muerto. Y entonces él se queda y prácticamente con todo lo aprendido, ya sabe leer, ya conoce cómo funciona, digamos, el mundo, como dice, y empieza nuevamente, de alguna manera, a dar impulso a su comunidad. Pero pasan un par de años más y nuevamente esa comunidad se ve nuevamente amenazada de ser despojada, ¿no? Entonces es como un círculo, ¿no? Donde este personaje que se fue joven del pueblo, y cuyo pueblo casi que se pierde mientras él está fuera y cuando regresa, él trata de reconstruirlo y una vez que lo reconstruye, otra vez vuelve a ser despojado. Y es una historia muy trágica. Pero bueno, creo que la intención de reflejar ese estado constante de injusticia, ¿no? Lo que impulsa Alegría. Claro, me has hecho recordar con el personaje Benito Castro, que es uno de los más importantes de la novela, y uno de los personajes de la literatura peruana más emblemáticos, junto con Rosendo Maqui, ¿no? Por lo que has dicho. Me has hecho pensar también en Cien de Soledad, donde de otra manera se cuenta un poco la historia también de un pueblo y de lo que le pasa en el pueblo, visto desde otro punto de vista, por supuesto, ¿no? Pero a donde la historia se repite también, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden, digamos, que no se pueden romper, ¿no? Lamentablemente, cierto tipo de orden que parece no solamente fatalista, sino que parece impuesto desde arriba, ¿no? Ya sea desde un Estado, un gobierno, o ya sea religioso, mítico, lo que quiera. Cuando en el caso, bueno, en este caso en particular es claro que Benito Castro aprende la educación de Lima para, digamos, tratar de ayudar a su propia comunidad, pero se tiene que ver enfrentado contra las fuerzas del gobierno que pues nos aplastan, ¿no? Una vez más. Y eso es, bueno, como una historia, dos veces la misma historia, ¿no? Que no es exactamente la misma, pero tiene un final cada vez más trágico, ¿no? Y pensaba también en lo otro, en este gran documental de Gonzalo Benavente, La Revolución en la Tierra, documental más visto en Perú del año 2019, que habla pues también o al menos muestra también desde el documental cuál ha sido el problema de la tierra o de los dueños de la tierra en el Perú, ¿no? Entonces eso también, digamos, es un tema que está todavía vigente, pero quizás más que solo un tema, es una suerte de deuda educativa, es decir, que la gente se informe y sepa cuáles son los problemas reales del Perú, que no son solo los de Lima, ¿no? Y quizás eso es algo que valga la pena mencionar. Yo también quiero aprovechar en rescatar un toque, digamos, optimista que está dentro de la novela, que de alguna manera no sé si es una señal, como que deja una posible salida, una posible salida, yo digo yo, una posible vía de solución, o quizás es una forma de autorrepresentarse que Alegría escoge para introducir algún par de personajes que a mí me llaman la atención, ¿no? Por una parte está el abogado Arturo Correa Zavala. El abogado Arturo Correa Zavala es, hablar en términos del presente, digamos que es un ONGero, es un señor de una ONG, abogado,
que llega a la comunidad para defender a los indígenas. Y es una asociación nacional pro indígena. Imagínense, o sea, veamos así como es un anticipo, ¿no?, de nuestro presente. 100 años antes, digamos, es un abogado de ONG que llega porque ve las injusticias que hay y él solito va, es un abogado bien formado, pero va a defenderlos. Le cuesta mucho trabajo, pierde los casos, no porque sea malo, sino porque todo está amañado, pero es el tipo que viniendo de la capital, que tiene cierta ascendencia por ahí familiar de la zona, pero que llega a ayudar, llega a apoyar la causa y para luchar contra todas estas injusticias. Y en otro momento hay un capítulo interesante, es el final, que se llama, creo que es Demetrio y los futres raros. Tuve que buscar en el diccionario qué significa futre, pero resulta que futre es un hombre, una persona que se viste como a la moda, que se viste atildadamente, como elegantemente. Bueno, estos futres raros, resulta que son dos personajes que ni siquiera tienen nombre, pero uno es un pintor y otro es un escritor. Y este pintor y este escritor se topan con Demetrio Sumayacta, que es otro de los comuneros, es un comunero que también es músico, que toca la flauta y toca la zampoña. Y se pasea con su zampoña colgada en el cuello. Ya se tuvo que ir de la comunidad y estos dos personajillos, evidentemente venidos de Lima probablemente, un pintor y un escritor, llegan y lo encuentran y le piden, uno de ellos, el pintor, le pide que sea su modelo para un cuadro que está pintando. Y cuando él va a su hotel, un hotel muy elegante y tal, ve alguno de los cuadros que ha pintado y se emociona muchísimo Demetrio Sumayacta porque dice, me ha emocionado tu cuadro, no sé cómo explicarlo, pero le da una explicación rudimentaria, pero le dice en su español rudimentario, seguramente si lo hubiera explicado en su propio lenguaje nativo, quizás el quechua de esa zona, o alguno otro, lo hubiera podido explicar bien, pero bueno, se lo trata de explicar en español, y el pintor le da un abrazo y le dice, caramba, y así usted, y hay gente que los llama salvajes, ¿no? Como porque rescata que es un tipo muy sensible que ha entendido el mensaje del cuadro claramente y se ha emocionado por ese mensaje. Y es uno de los pocos capítulos que terminan con una sensación, bueno, no de los pocos, hay varios, pero con una sensación ciertamente como de esperanza, ¿no? Como que este Demetrio se siente emocionado porque dice, es un hombre blanco y me ha tratado con respeto y me ha tratado con gusto. Y se duerme, ahí queda el personaje, creo que luego no vuelve a aparecer, se duerme ilusionado de que alguien ha entendido, alguien que es blanco, que es de la ciudad, que es de otro lado, ha entendido la sensibilidad de ellos y la admira y la aprecia. Entonces no sé si eso es una pequeña guiño como diciendo, habemos quienes sí valoramos esto y que quizás esa sea una salida para comprenderse, para lograr romper ese choque, ¿no? Ese muro de desprecio y de subestimación, ¿no? O sea, como dice, considerar al indio como un salvaje, como alguien que no entiende, alguien incapaz, mientras que estos personajes, en este caso artistas los dos, en otro caso un abogado, sí llegan a entender, ¿no? Sí tratan de ser un vínculo, de tratar de romper con esta cadena de injusticias. No sé, me llamó la atención porque no creo que haya sido casual que haya decidido introducir a estos personajes de pronto en la novela, ¿no? Sí, quizás solamente pensaba, yo sé que no hemos hablado porque no hubo tiempo, porque así pasa en nuestros episodios, cuando nos emocionamos hablando de un libro, pero muy rápido recordar que Ciro Alegría tuvo como profesora a César Vallejo, ¿no? Al gran poeta peruano, y además conoció a muchos de su círculo, fueron los intelectuales, artistas de los años, pues, los 20, 30, 40 y 50, tanto en Perú, fuera de Perú, ¿no? Y entre ellos me pregunto si estaría pensando él en José Sabogal, un pintor que fue amigo también a quien conoció, que pintó, bueno, hizo toda una pintura indigenista en el Perú. Pero y si no, pues da igual, simplemente mostrar cómo el arte es una posibilidad también, ¿no? Y que hay gente que efectivamente, como has dicho tú, Jan, somos peruanos que reconocemos el valor de nuestra diversidad nacional y al menos tratamos de llevarla y que más gente la pueda leer, ver, escuchar y compartir, ¿no? Yo creo que eso es algo que al menos aquí en El Último Lector estamos siempre muy orgullosos de tratar de hacerlo siempre. Sí, de hecho eso sí, efectivamente es un poco lo que uno trata de hacer, es acercarse a la literatura para entender mejor quiénes somos y lo que nos pasa y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y este libro, en ese sentido, creo que probablemente es uno de los grandes libros para entender
eso, justamente esa dinámica, esa historia difícil, esa historia que tiene mucho tinte de drama y de tragedia muchas veces, pero que bueno, aquí sigue, finalmente seguimos avanzando y no hay que tampoco ser tan negativos, o sea, el estado de cosas de la década de los años 30 o 20 del siglo pasado en Perú sin duda ha cambiado. Desafortunadamente hay inercia, no hay ideas, hay visiones. O sea, increíblemente hoy estos personajes que hemos descrito tienen equivalentes, tienen referentes hoy mismo vigentes que mantienen estos discursos. El discurso racista, absurdo, discriminador, bestial que se ve en las elecciones, por ejemplo, de la gente que reacciona por esos indios ignorantes, cholos que no les lleva oxígeno al cerebro, que votan por tal o cual candidato, o sea, obviamente es una vía directa, ¿no? O sea, no ha cambiado, claro. Hay gente que sigue manteniendo esa visión de las cosas y es tremendo. Entonces, no está de más, pues, continuar valorando esta literatura. De hecho, digo, nos estamos prolongando un poco, pero creo que vale la pena. Yo también quería nada más dejar detallitos, por ejemplo, hablando de Vargas Llosa, que fue, como decíamos, lo citamos, él es el que en 1967, como digo, en este prólogo que leíamos hace un rato, él destaca el valor del mundo Sancho y ajeno, e insisto, lo pone al nivel de sus admiradísimos escritores franceses, ¿no? Vargas Llosa no por nada fue incluido en la Academia Francesa de la Lengua, porque era un admirador rendido de la literatura francesa y no duda en poner a Ciro Alegría a la par de un Víctor Hugo, por decirlo, o de un Flaubert, etcétera, ¿no? O de un Solá, más bien, más que Flaubert con Solá. En fin. Y Vargas Llosa en su momento fue crítico con Alegría porque decía que en su propuesta estaba todo muy bien efectivamente, pero consideraba, por ejemplo, que Arguedas había logrado mucho mejor integrar la estructura, la plasticidad, la estética del quechua al lenguaje de sus novelas, de su obra. Entonces comparaba a Arguedas con Ciro Alegría diciendo que Arguedas hacía un trabajo más interesante estéticamente, digamos. Y esto da como resultado que Ciro Alegría publique un artículo en los años 60 en El Comercio respondiendo a la crítica de Vargas Llosa, porque de alguna manera Vargas Llosa decía Arguedas retrata mejor al indio, en este caso el indio del sur del Perú, que de lo que lo hace Alegría. Y Alegría responde justamente eso. Le digo, bueno, sí, quizás yo retrato a un indio diferente, porque el indio del norte es diferente al indio del sur, tiene otra idiosincrasia, es más bravo, es más rebelde. El indio del sur es más melancólico, es más encerrado en sí mismo, está más aislado. Entonces, como da este mensaje como respondiendo a esa crítica, lo cual lleva a que Vargas Llosa le escriba una carta a Ciro Alegría pidiéndole una disculpa, ¿no? Una disculpa por quizás no haber entendido su trabajo, no haber tenido los recursos o la información suficiente antes de hacer esta crítica. Y como digo, este prólogo que es altamente elogioso, aunque no deja de calificar a Ciro Alegría como un escritor anticuado, o sea, considera que su estilo de alguna manera ya está caduco, de hecho así lo dice, creo, en el prólogo. Rescata todos los valores, pero es que, insisto, ahí hay dos valoraciones, una valoración estética y técnica y la otra es la valoración social. Yo creo que Vargas Llosa no discute lo social, está de acuerdo en la denuncia social, pero en términos literarios sí discute lo técnico, ¿no? Piensa que es un estilo viejo, es un estilo que ya no existe, que ya fue, digamos, en términos. Y yo creo que lo hace con derecho. O sea, 2 años más tarde Vargas Llosa publicaría Conversación en la Catedral, que si me dejas anticiparme, para mí es el siguiente, es otro de los grandes monumentos. O sea, si el mundo Sancho ajeno es el primer monumento de la literatura peruana, yo creo que tal vez el tercero, porque de pronto todavía nos falta meter Arguedas en el camino. Creo que el tercer monumento, sin duda, el fresco, la novela total que retrata el drama peruano, para mí es Conversación en la Catedral. Es de otro lugar, es de otra visión, pero retrata completamente ese panorama tremendo de lo que era el Perú y sus injusticias. No, claro, yo creo que sin duda hay que Vargas Llosa es uno de estos otros pilares de la novela en el siglo XX, ¿no? Modernizador en muchos sentidos. Pero quizás solamente para retomar lo que hayas dicho, ¿no? De la crítica que hace que hace Vargas Llosa, también Alegría dijo que en la zona donde él vivió, donde él, digamos, se basó para su novela, pues los indios no hablaban quechua. Y eso también es un dato, ¿no? O sea, digamos que el error de Vargas Llosa más bien quiere decir que todos
su error es pensar que toda la sierra es igual, y que todos hablan quechua, y cuando no todos hablan quechua y no todos hablan con la misma, digamos, libertad por discriminación o por lo que tú seas, por lo que sea, ¿no? Y además lo que también dice Alegría de que el norte no es igual al sur, ¿no? Se puede ver claramente las elecciones del día de hoy y las anteriores como las diferencias de las regiones marcan un Perú más complejo, ¿no? Sí, o sea, eso. El indio del norte siempre ha sido un indio más indómito, más bravo. Son famosas muchas rebeliones indígenas en esa región del Perú, más bien, o el carácter de los indios de Chota y de la población indígena de Chota en Cajamarca, por ejemplo, es famoso porque son gente ruda, son gente recia, ¿no? Muy distinta quizás a otro carácter mucho más, insisto, melancólico de la gente de la región del sur. Sí, no, pero en fin, al final del día, la novela Decir Alegría resiste estas calificaciones de que sea caduca o no, porque nadie puede decir a estas alturas de la vida que Flaubert es caduco. Sí, no, totalmente ahí a Carlos Fuentes le salió el criollito, el blanquito, el whitezican dirían ahora. A la hora de juzgar estas novelas. Son novelas, Dostoyevsky, son grandes novelas en su tiempo, en su momento. Por supuesto, ya se lee las novelas. La ficción ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde la época de los 30, 40 hasta el día de hoy. Pero sea una invitación, ya sé que vamos a terminar el programa, una invitación para que los que nos escuchan y nos ven se acercan a esta novela El mundo de años de ajeno, que es una gran novela peruana, es uno de esos grandes libros que no lo van a dejar decepcionados, realmente es impecable cómo Alegría pues se enfrenta a una historia trágica, compleja, muy humana finalmente, ¿no? O sea, con personajes muy humanos que nos han faltado acá decir pues, la cantidad de nombres que hay de todos los personajes, ¿no? De sus complejidades, de sus adversidades y también de sus esperanzas en este pueblo que se llama Rumi. No sé si ya quieres decir algunas palabras. Lea la novela y aparte maravíllense con lo bien que retrata y explica ese vínculo con la tierra, ese vínculo del indígena con su lugar, con su tierra, con su labor de campo. O sea, es bello, ¿no? O sea, el retrato realmente es bello. Sí, merece toda la pena, sin duda. Entonces, pues nada, ya. Ahora sí nos fuimos, pero creo que esta vez sí no he querido decir que nos fuimos de hora porque es que no hay de otra. O sea, insisto, es una novela monumental y está difícil querer abordarla en menos de una hora, así que por eso nos pasamos más de una hora. Está bien. Es una novela que es ancha, no nos es ajena, más bien es muy cercana. Y nada, con eso los invitamos a nuestro siguiente episodio, que saldrá otra vez en 2 semanas. En 2 semanas. Mientras tanto, vean denle like, comenten, síganos, compartan, suscríbanse y todo eso que ya saben que tienen que hacer. Y pues eso, Carlos, muchas gracias otra vez. Ya nos vemos en la próxima, no sé con cuál, pero ya ahorita ya pensaremos con cuál la seguimos. Con otro gran libro, seguramente. Nos vemos, Jan. Cuídate. Adiós, Carlos. Nos vemos. Adiós a todos ustedes. Bye, bye. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.